más importantes de los organismos internacionales en América Latina, particularmente de tres. Vamos a arrancar, conocido por todos, el que más nos representa, que es el Mercosur. El Mercosur, y cuando hablamos de este organismo, que significa Mercado Común del Sur, nos encontramos con que los estados parte son, como ven en la gráfica, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Estos son los estados fundadores y los estados miembros que actualmente se mantienen activos y que son parte de este mercado. Venezuela, por su parte, es un estado que llegó a formar parte de manera plena en el Mercosur, pero actualmente por el protocolo de Ushuaia se encuentra suspendida en sus participaciones en el mercado. Por su parte, Bolivia es un estado que está en proceso de adición, por lo tanto todavía no se considera un miembro pleno. Fue creado por el Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991, es la fecha de inicio de este organismo. Si bien hay antecedentes anteriores con firmas de tratados entre Alfonsín, el presidente de Argentina, y Sarney, presidente de Brasil, en la década de los 80, recién en el 91 se pudo dar inicio al Mercosur de manera plena. ¿Cuáles son los objetivos? Van a ver que son meramente o claramente de índole económica, tal cual lo podemos ver en la propia web oficial del Mercosur, y es la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común en relación a terceros estados. Acá entra en juego, por ejemplo, que lo habrán visto, lo habrán estudiado el año pasado particularmente, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que lleva tantos años de elaboración y todavía no se puede llegar. Bueno, se debe a este objetivo. La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados parte, y el compromiso de los países que forman parte del Mercosur de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración, casi siempre hablando más que nada en materia económica. Yo lo dice su nombre particularmente, Mercado Común del Sur, por esto es un proceso de integración que busca objetivos económicos. ¿Cuáles son sus órganos? El Consejo del Mercado Común es el órgano más importante, que está conformado por los ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Economía de los países miembros. El Grupo del Mercado Común, que son segundas y terceras líneas especialmente de estos ministerios. El Parlamento del Mercosur, que es una gran idea que durante mucho tiempo se la denostó y se trató de que no era viable, y aún así se siguieron sesionando los parlamentarios del Mercosur, que es el órgano legislativo. Todavía no pueden sancionar leyes que sean vinculantes, pero sí para hacer recomendaciones a los países, que en muchos de los casos luego se terminan aprobando. La Secretaría del Mercosur, que actualmente no existe, está vacante, el Tribunal de Revisión y el Foro Consultivo Económico y Social. Estos son los aspectos más importantes y generales para tener en cuenta del Mercosur. Vamos ahora con el organismo más abarcativo y más grande de Latinoamérica, en realidad de toda América, que es la Organización de los Estados Americanos, la OEA. ¿Quiénes forman parte de la OEA? No me entran todas las banderas en la filmina, porque son los 35 países independientes de toda América los que ratificaron la Carta de la OEA y son miembros de la organización. Ahora bien, como leemos aquí, dice
que la OEA es el organismo más antiguo del mundo, porque cuyo origen se remonta a la primera conferencia internacional americana que se celebró en 1889. Esto no es que la OEA exista desde 1889, sino que un antecesor, lo hemos visto en unidades anteriores, fue esta primera conferencia internacional, pero recién en 1948 se creó la OEA tal cual la conocemos, cuando se suscribió la Carta de Bogotá. Empezó a entrar en vigencia recién en 1951. Como bien lo habrán dado en otras materias, van a ver que los años son muy similares a la creación de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y tiene que ver también con la creación de este organismo, que en América hayamos seguido los pasos, y también el mecanismo o la manera de actuar de la OEA y de reunión es muy parecida a la de la ONU, ya que también funciona como el organismo máximo, la Asamblea General, que se da una vez al año y está compuesta por los presidentes de todos los países miembros. Existe también un secretario general, que ustedes sabrán es Luis Almagro, uruguayo, muy polémico, con una ideología muy alineada a los Estados Unidos y a los intereses económicos también de ahí, usualmente denostando los países con ideas más sociales en América Latina, y por eso habrán visto que tiene opiniones muy controversiales en cuanto a las presidencias, por ejemplo, en Venezuela, en Bolivia cuando estaba Evo Morales, por de los conflictos en Chile, bueno, y demás. Es un caso de estudio también. Existe otro organismo que la verdad que tuvo más, se creyó que podía llegar a haber más de lo que fue, que es la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur. Este organismo, pensado y creado en el 2008 con la nueva oleada desarrollista y también mal llamada populista en América Latina, con las presidencias de los Kirchner en Argentina, de Lula da Silva, de Evo Morales, de Mujica, de Lugo, de Chávez principalmente, que fue el gran impulsor junto a Lula de este organismo. Se creó la UNASUR y en su momento formaron parte de ella los 12 países del Cono Sur: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, y Venezuela. La verdad que tenía objetivos muy altos, porque era un proceso de integración que no iba a implementarse solo en lo económico, sino también en lo político, en lo social. Se buscaba, en algún momento se pensó en crear una moneda única, en una ciudadanía única, muy parecida a la Unión Europea, o sea, mirando como espejo la Unión Europea, pero con las características latinoamericanas. Pero a medida que los presidentes o las políticas de los presidentes que nombré fueron siendo cambiados en cada país, en cada uno de los países, se fue desinflando la UNASUR. Y es así que hoy Perú encuentra suspendidas sus funciones en el organismo por decisión propia, y Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay salieron definitivamente del organismo, quedando solamente, y por el momento, Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela, siendo que el gran sueño de la patria grande a través de la UNASUR se vea actualmente totalmente desinflado y sin esperanzas de resurgir. Existen otros organismos internacionales u otros procesos de integración, como son
como puede ser, por ejemplo, el Pacto del Pacífico o la Organización de los Países del Caribe, pero a modo de cierre quería dejar en claro estas características generales de estos tres organismos.